Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos en este momento en la comunidad Numpay, donde que es una casa típica Shuar. Ahí está la candelita, donde que cocinó la yuca para hacer así se prepara la chicha, ¿ya? Bien. Haciendo con un palito, le hacen, debe estar bien picada. Y después le ponen fermento para que salga rico. Ahí están las tinas donde pone la chicha. Si ven ahí está, amigos, acá tenemos tenemos una, ya ya está la chicha ya hecha, ya ya está hecha y ya solo está de tomarla. Entonces se toma ya. Yo voy a tomar un poquito. Ay, qué rico. Ya. Entonces, eso ya es hecho de antes de ayer. Ya. Y en el mundo Shuar también vemos que hay de todo. Mira, tenemos cacería aquí. ¿Sí veis? Está la cacería, es el sajino que han matado y está ahí. Está guardado. Ya. Ahí está el ayampaquito también. ¿Sí ve el ayampaquito? ¿Sí ve? Ya. Ya, así se vive en el mundo Shuar. Tenemos acá, tenemos las changuinas, tenemos changuina. Ahí está la señora, ella es lo que fabrica la chicha, cocina en la candela. Acá en el mundo Shuar viven solo así de la candelita, ¿ya? Entonces quería indicarles, amigos, mira, aquí está la señora también haciendo la rica chicha. Ella es de aquí, de la comunidad Numpa. Ella tiene ya más de 70 años. ¿Cuántos años tiene usted, mamacita? Ya tengo 71. 71 años y sigue elaborando la chicha para su familia. Ella ya no tiene hijos pequeños, ya solo vive con su marido, 2 hijitos, y aquí en la comunidad, ¿ya? Tiene, como dijo, tiene ya 71 años y sigue elaborando la chichita. Ella mismo trabaja, siembra y trae la yuca, traen las changuinas, en esas changuinas trae y aquí le pelan y le fabrican la rica chicha. Eso es, amigos, salud desde acá de la comunidad Numpay Trascutucu. Dios me las bendiga a cada uno de ustedes.